Saludos a todos. Quien les habla, Felipe Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Me presento delante de todos aquellos que van a escuchar esta nueva enseñanza, nueva porque es la última que estoy haciendo, no porque el mensaje sea algo nuevo. Todo está en la palabra de Dios. Toda la revelación de Dios está en su bendita palabra, la cual Él nos pide, no que la leamos o que la estemos escuchando solamente los domingos, sino que Él ordenó que la escudriñemos porque ellas dan testimonio de Él. Entonces, vamos a ver muchas cosas que se han estado hablando acerca del matrimonio y voy a titular esta enseñanza El verdadero casamiento. Ese va a ser el título, El verdadero casamiento, y voy a encontrar ese pasaje que me interesa muchísimo en Romanos capítulo 13, pero vamos a empezar con una introducción. Ya que esta enseñanza se llama el verdadero casamiento y que las escrituras y la palabra de nuestro Padre Dios es la lámpara que va guiando nuestros pasos, alumbra nuestros pies para cada paso que demos en nuestra vida, y también es la lámpara que alumbra nuestro camino para que sepamos la dirección en donde estamos yendo. Vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios nos preservará de toda red, de todo agujero, de toda trampa del enemigo, y para eso tenemos que estar atentos. Y este tema del matrimonio, del casamiento, es muy importante, tan importante que el Señor, mismísimo Señor, hizo una alegoría o hizo una relación entre Él y su iglesia, y trató a su iglesia como su esposa. Él habla de la desposada, y eso es lo que vamos a estudiar ahora, lo que significa el desposorio y el casamiento o la boda o el matrimonio en sí. Son dos cosas diferentes, y para eso, pues aquí tengo un libro que lo tengo más de 30 años, que tiene título Usos y costumbres de las tierras bíblicas. Y tiene como 2 capítulos que hablan de las costumbres en los tiempos de las tierras bíblicas, cómo era pues el desposario, mejor dicho, la propuesta de matrimonio, y cómo es que los padres eran los que tenían la iniciativa de buscar una esposa para su hijo y cosas así. Claro que algunos se van a escandalizar porque pues han pasado más de 2000 años, según nos han dicho, y que eso ya no se usa y etcétera. Pero sabemos que nosotros como hijos de Dios vivimos bajo los principios de nuestro Padre y creemos que los principios de su palabra son eternos. Y vamos a ver por lo menos pues cuáles serán las costumbres para que podamos entender el lenguaje de las Escrituras. Y quiero leer lo que eran los desposorios. Dice: diferencia entre una promesa y los desposorios. Una promesa de matrimonio entre judíos de los tiempos bíblicos podía ser un acuerdo sin compromiso formal, o sea, algo verbal. Dice, podría haber varios compromisos de esta clase que se podían quebrantar o que se quebrantaban, pero eran los desposorios los que unían, más bien que una sencilla promesa. Esto no era una sencilla promesa, era lo que en estos tiempos modernos en el mundo occidental sería el compromiso, ¿no? Cuando el novio se arrodilla y le da una sortija, un anillo de compromiso a la novia, es lo que se estila. Más o menos eso era lo equivalente en ese tiempo. El desposorio es algo que unía, era mucho más que una sencilla promesa. La promesa podía hacerse a un lado, pero el contrato de esponsales era considerado como final.
O sea, es importante que entendemos esto porque este era un periodo que podía durar mucho tiempo y, por ejemplo, el matrimonio de María y con José, el periodo entre el desposorio y el matrimonio, que son dos cosas diferentes, María se halló concebida por el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, en Mateo 1:18. La Biblia dice allí que se halló haber concebido un hijo por el Espíritu Santo. O sea, en el transcurso del desposorio a la boda, al matrimonio, pasó meses y en ese periodo fue concebido el Señor Jesucristo de una mujer llamada María. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si bien es cierto estaba desposada ya, como una especie de un contrato final, de un arreglo serio, pero la boda en sí o el matrimonio en sí todavía no había llegado. ¿Por qué digo esto? Entonces vamos a entenderlo mejor cuando leamos las Escrituras, pero estoy leyendo aquí esto para que tengamos una idea de estas costumbres. Dice, los desposorios como un pacto. Entre los antiguos hebreos, los desposorios constituían un pacto hablado. Ezequiel representa a Dios como casándose con Jerusalén. Y las siguientes palabras son las que él usa. Y esto cito en Ezequiel 16:8, dice, y te di juramento, dice Dios, y entré en concierto contigo, dice el Señor, que es, que era y que será, y fuiste mía. ¿Cierto? Entonces en Ezequiel dice, te di juramento y entré en concierto contigo, entré en un pacto contigo, y dice, y fuiste mía. O sea, te tomé. Vamos a ver en esta enseñanza algo muy importante. Esta enseñanza del verdadero casamiento tiene todo que ver con una unión sexual. Y lo vamos a ir entendiendo claramente porque la palabra nos va a iluminar. Repito, el desposorio y el matrimonio en sí son dos cosas diferentes. Es un periodo de tiempo y lo vamos a ver claramente. Los desposorios se celebraban de la siguiente manera. Las familias del novio y de la novia se reunían con algunas otras familias que servían de testigos. El joven daba a la joven ya un anillo de oro o algún otro artículo de valor o simplemente un documento en que le prometía casarse con ella. O sea, esto era el desposorio. Un documento, un anillo, testigos de que le prometía casarse. Ese era el desposorio. Nosotros somos la desposada del Cordero. La iglesia es la desposada, pero que aún no ha entrado a la boda. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, me voy, pero les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Él está hablando, esa era la costumbre del novio, que se iba y construía una casa para morar. Por eso vamos a ver la palabra todo esto. Dice, entonces él le decía, el novio, veis por este anillo, por esta señal que tú estás reservada para mí, de acuerdo con la ley de Moisés y de Israel. Esas eran las palabras del pacto que se hacía para el desposorio. La diferencia entre los desposorios y el matrimonio mismo. Ok, entonces los desposorios no eran lo mismo que el matrimonio. Por lo menos pasaba un año entre uno y otro. Estos dos eventos no deben confundirse. La ley de Moisés dice, en Deuteronomio capítulo 20, verso 7, dice, ¿y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Entonces, en otro pasaje de las Escrituras habla de que cuando uno se desposaba o se casaba, mejor dicho, dice que no podía ir a la guerra por un año para hacer feliz a su mujer. Eso dice las Escrituras. Entonces, era durante este periodo, dice, de un año entre el desposorio y el matrimonio, que María se halló haber concebido de un hijo por el Espíritu Santo, según Mateo 1:18. Entonces, vamos a ver aquí Isaías 61:10 como un ejemplo de lo que estamos hablando. Isaías 61:10.
Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en aquel que es, que era y que será. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En ese tiempo, la dote que los padres, la familia del novio, tenían que entregar una dote a la novia, a la familia de la novia, porque era la forma en que ellos aseguraban que su hija iba a estar bien. Porque si pasaba cualquier cosa, la hija había recibido joyas que le iban a servir para defenderse en su vida si es que quedaba sola. Esa era la dote que eran entregadas. O sea que el desposorio era una promesa muy importante y legal, para que vayamos entendiéndonos. Ahora, el verdadero casamiento. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12 es un pasaje bien conocido y nos dice así. 6:12, Primera de Corintios 6:12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. O sea que vamos subrayando esa palabra, fornicación. El cuerpo no es para la fornicación, sino que es para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. O sea que ahí vámonos centrando por qué la fornicación es algo diferente a cualquier otro pecado. Porque acá dice que el cuerpo es para el Señor. Entonces, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y esto es algo que nunca había escuchado en mi vida enseñarlo ni predicarlo, pero que el Señor, pues hace unos días a las 2 de la mañana me entrega esta palabra de esta enseñanza. Y mientras estoy escudriñando la palabra, me saltó este versículo 14 que está dentro de un contexto que nunca lo había visto. El Señor está insertando la palabra de la resurrección de nuestros cuerpos mortales corruptibles, lo está colocando en un contexto de fornicación, de matrimonio, de casamiento. Está hablando de resurrección. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que prestar atención, porque la palabra de Dios fluye. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. La suma de su palabra es la verdad. Y si a Él le plació poner esto allí es por algo. Si no lo entendemos, no lo entendemos. Pero fíjense lo que dice. El cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo es para el Señor. Y dice que Dios, si Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. O sea, está hablando, va a resucitar nuestros cuerpos. Entonces, el Señor me iluminó y me dio entendimiento para hacerme entender algo muy importante, que hay una relación entre nuestro cuerpo cuando tenemos sexo con un ser humano. Hay algo allí que fue diseñado que tiene una comunicación, una línea de contacto, tiene un punto de unión, tiene un acceso hacia ello en la eternidad y con nuestros cuerpos resucitados. Porque yo no me estoy inventando nada, ¿eh? Acá dice que el cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor. Y que el Señor levantará nuestro cuerpo, o sea, en la resurrección. O sea que aquí no estamos inventando, estamos en el contexto. Y lo repite: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. O sea,
Está hablando de sexo. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? O sea, es un cuerpo. Dios mío, o sea que el Señor va a resucitar los cuerpos. Pero acá está diciendo que al unirse sexualmente con una ramera se convierte en un cuerpo. Entonces son misterios, conocimientos retenidos, pero que el Señor está dando luz, porque Él dijo que en los últimos tiempos Él iba a desatar los sellos y iba a hacer entender que nada oculto iba a quedarse allí, sino que todo iba a salir a la luz, lo escondido iba a salir a la luz y no había nada encubierto que no se supiera. Y Dios está en estos últimos tiempos revelando la verdad, y como ya ustedes saben, la realidad está saliendo y está chocando. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos no va a haber tibios. A los tibios llegó el momento en que el Señor está vomitando tibios por todos lados, tanto en el cuerpo de Cristo como en el mundo entero, judíos y gentiles. Dios está vomitando los tibios y está llegando el momento en que en este mundo, en esta tierra, solo van a quedar dos pueblos, dos conjunto de personas: las ovejas y los cabritos, el trigo y la cizaña, el trigo y la paja. Los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida y que aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida y que se van a manifestar. O sea que está llegando el momento en que solamente van a haber dos reinos en esta tierra bien definidos. Y se va a cumplir lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El que no está conmigo está contra mí. Simple como eso. El que no está con nosotros está contra nosotros. Y ese tiempo ha llegado. El Señor está haciendo una línea porque Él va a hacer una línea de división para apartar lo puro de lo impuro, lo santo de lo inmundo. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que está santo, santifíquese más, dice el Señor hoy día para su pueblo. El que tiene oídos para oír, oiga, llegó ese momento. Entonces aquí estamos viendo que el Señor no está saliéndose del contexto, está hablando en el contexto. Dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Y 2 versículos adelante dice que el Señor va a levantar nuestro cuerpo en el día de la resurrección. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No dice que es un cuerpo con Él, dice un espíritu es con Él. Y en ese mismo contexto, porque la Biblia fue una carta, aquí Corintios fue una carta que fluía. Esto no es una separación de versos y capítulos, no. Es una carta que fluye. Y lo siguiente que dice es: huid de la fornicación. No dice: ten cuidado. La palabra de Dios no pone una palabra suavecita. La palabra de Dios pone una palabra radical. Y aquí estuvieron unos jóvenes en la mañana quienes bautizamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre en que podamos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. Y ellos se bautizaron y no sé cuándo se casaron, al día siguiente. El siguiente día se casaron. Se casaron con short y con blue jean, porque entendieron que acá lo que se trata es el pacto con Dios, porque cuando firmaron en el cielo, Dios se dio cuenta, los ángeles se dieron cuenta y los demonios se dieron cuenta. Entonces, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado. La fornicación, por si acaso, para los que no saben, es pecado. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué significa eso? Que Dios nos levantará, dice la palabra de Dios, en la resurrección. Entonces Dios nos está advirtiendo que debemos huir. Ni siquiera, no, huye. ¿Por qué? Por esta palabra. Porque
cualquier pecado está fuera de su cuerpo, pero el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca, y créanme, tú vas a querer que tu cuerpo sea resucitado para la gloria de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Para tu información, tu cuerpo no te pertenece. Porque habéis sido comprados por precio. ¿De qué está hablando? Comprado por precio. Sí, porque el novio tenía que dar una dote. Una dote. No sé si por acá voy a leer un poco acerca de... Leer un poquito de esto. La dote matrimonial. Por ejemplo, Raquel, la dote especial del padre de la novia. Labán le quitó la dote a sus hijas. Bueno, no voy a concentrarme ahí, vamos a seguir aquí en esto. Pero tiene que ver el precio comprado. Está hablando de que el Señor Jesucristo pagó un precio, porque esa era la costumbre, esa era la ley de Moisés. Tenía que dar una dote a la novia para asegurarle que ella iba a estar bien. Y el precio que pagó, pues él hace simbología con joyas y collares, con adornos y con zarcillos. Y bueno, para las mujeres que han visto este video, que ha sido uno de los videos más vistos, el atavío de la mujer cristiana, pueden ver eso, para que se liberen de las condenaciones de tantas otras que han estado condenándolas porque se han puesto unos aretitos. Vean ese video, que Dios viste a su novia con joyas. Abraham le dio a su siervo regalos de joyas para Rebeca, etcétera. O sea que el Señor en ese contexto está hablando: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Cómo? Con nuestra vida sexual. Porque de eso está hablando. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Está hablando de sexo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Esa palabra mujer es la palabra 1135, que es juné. Esa palabra es juné. Dice: cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esa palabra marido es la 435, que es aner. Aner, que significa varón, un hombre varón. Diferente a la palabra antropos, que significa pues género masculino, o sea, hombre, mujer, diferente a la mujer, antropos. En este caso está hablando marido, es otra palabra diferente que significa aner. Diferente a antropos. Dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros. Volver a juntaros, está hablando de sexo en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto lo digo por vía de concesión. Esa palabra concesión es suknome. Suknome es una palabra griega que significa, esto lo digo como una permisión o por simpatía, lo dice. Esa es la palabra concesión. No por mandamiento, dice Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. O sea que evidentemente él puede querer eso, pero evidentemente parece que no es posible, no es posible. Lo dice por manera de simpatía o de concesión. Entonces, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Quiénes? Los solteros. ¿Quiénes son los solteros? Los que no son maridos y no están casados.
Pero si no tienen don de continencia, o sea, en otras palabras, si no pueden vivir sin sexo, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Quiere decir que cuando uno está fornicando se está quemando ya. O sea que si van a resucitar para vida eterna, pues no sé cómo van a resucitar, porque su cuerpo está medio quemándose ya. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que peca, el que fornica, peca contra su propio cuerpo, peca. Así que mejor cásense para no estar quemándose. Ahora, pero a los que están unidos en matrimonio, ahí aclara Pablo, mando no yo, por si acaso esto sí ya, ahí no me meto aquí, dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, eso es lo que habla la palabra. Ahora, yo sé lo que estaban pensando algunos en Mateo capítulo 5, el Señor pues salvo en caso de fornicación, o sea que dele carta de adulterio, o sea que el Señor permite el divorcio pues en caso de adulterio, de fornicación, Él permite eso. Ahora no estamos hablando de ese tema, estamos hablando del verdadero casamiento. Entonces estamos viendo que hay un proceso entre el desposorio y la boda. Por eso vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 21, verso 2. Apocalipsis 21, verso 2. Dice, voy a leer desde el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea que ese es el momento en que viene la esposa ataviada para su marido. Es un atavío que el Señor da. Vamos a ver aquí. Vamos a ver otro versículo, por ejemplo, vamos si encuentro una ataviada. Vamos a ver aquí. Vamos a ir a Lucas 27, donde vamos a ver lo que es también una mujer que se prepara para su marido. Lucas 1:27 está hablando de este pasaje de María. Lucas 1:27. Dice, voy a leer el 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Esa palabra virgen es una palabra griega que significa, me parece, partenos. Sí, virgen es la palabra griega partenos, la número 3933, partenos, que claramente está hablando de una mujer que no ha tenido sexo, una doncella. Era una doncella, no había tenido sexo, pero sin embargo la palabra de Dios dice que a una virgen, pero estaba desposada. Estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, Ezequiel, este es el pasaje que quería encontrar. Ezequiel capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, voy a leer del versículo 1 al 14. Ezequiel 16. Vino a mí palabra de aquel que es, el que era y que será, el yo soy, diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y así ha dicho el Señor sobre Jerusalén: tu origen y tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea,
Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. ¿De quién está hablando? De Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Su iglesia. La nueva Jerusalén descenderá como una esposa ataviada para su marido. Y aquí está hablando en alegoría, en Ezequiel. Y dice el versículo 5, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé, dice el Señor, junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, vive. Cuando estabas en tus sangres, te hice multiplicar como la hierba del campo. Su iglesia empieza a crecer, dice, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y te cubrí, y cubrí tu desnudez, y te hice juramento. Ahí viene, te hice juramento. ¿Cuándo? Cuando estaba toda sucia, toda cochina, llena de sangre e inmundicia, Dios le hizo un juramento. ¿A quién? A Jerusalén. Te di juramento y entré en pacto contigo, dice aquel que es, que eres y será el Señor. Y dice la palabra de Dios, y fuiste mía. ¿Qué significa eso? El Señor aquí profetizando. Y fuiste mía. ¿Qué momento es ese? Es el momento de la unión, es el momento de las bodas del Cordero. La novia que ha sido ataviada y preparada entra en la unión con su esposo. El periodo de desposorio hasta el periodo del casamiento en que se une. Entonces hay un periodo, y aquí está hablando de ese tema. Ahora, vamos a ver aquí en Proverbios capítulo 2, 16. Voy a leer un poquito más hasta... Bueno, voy a leer un poquito más para aquellos que tienen dudas acerca de las joyas. Te lavé con agua, Ezequiel 16, 9. Estoy continuando leyendo. Te lavé con agua y te lavé tus sangres de encima y te ungí con aceite. Estaba hablando cuando el Señor pues engendra a sus hijos, la gente nace del agua y del espíritu, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Y así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de oro fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de hermosura, yo puse sobre ti, dice el Señor. O sea, aquí está hablando de la desposada, de la dote que se le entregaba, las joyas y todo eso que la familia del novio, el novio entregaba a la novia, para ese pacto, ese juramento y todo eso. Entonces vamos a ver ahí a Proverbios capítulo 2, verso 16. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del pacto. Proverbios capítulo 2, verso 16 en adelante. Proverbios capítulo 2, verso 16 dice: y serás librado de la mujer extraña. O sea que, subrayado, mujer extraña. La palabra de Dios dice, a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. Pero aquí habla de una mujer extraña. ¿Quién es una mujer extraña? La que no es tu esposa. Eso es. Entonces dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida, dice, del pacto de su Dios. O sea que se olvida del pacto de su Dios. Pero yo pensé que había hecho un pacto con el novio.
Pero la palabra de Dios dice que se olvidó del compañero, abandona al compañero de su juventud y se olvida el pacto de su Dios. O sea que cuando alguien abandona o alguien infringe lo que está comprometido, está violando el pacto con Dios. Entonces vamos a ver aquí otro versículo para confirmar. Proverbios 5:15. Proverbios 5:15. Y hablando del mismo tema, dice, bebe el agua de tu misma cisterna. Que cuando uno tiene sed, ¿qué hace? Toma agua. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles? ¿De qué está hablando? Está hablando de tener sexo. Derramar ahí las fuentes por las calles, por las prostitutas y con cuántas mujeres en el bar encuentras. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Interesante. Quiere decir que cuando fornica una persona, está pecando contra su propio cuerpo y está entrando en un terreno peligroso para el momento de la resurrección de su cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando está derramando sus fuentes por ahí, dice la palabra de Dios, dice que esas fuentes sean para ti, guárdalas para ti, consérvalas para ti y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y esta palabra se traduce en otras Biblias, alégrate con la mujer de tu pacto, de tu pacto. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará, se equivocará por lo inmenso de su locura. Ahora, vamos a ir a Malaquías capítulo 2. Eso está antes de Mateo. Malaquías capítulo 2. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el verdadero casamiento? Ya vamos a ver que esas benditas palabras mágicas. Y en este momento los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Esas palabras mágicas, vamos a ver que no son tan mágicas. Vamos a ver que el hecho de que alguien pronuncie y los declaro marido y mujer, en ese momento son marido y mujer, eso no es así. Así que sigue viendo esta enseñanza porque lo vas a entender. Son palabras mágicas, pero que eso sea un pacto con Dios, no, señor. Eso no es ningún pacto con Dios. Es alguien que pronuncia, y no me importa si es el Papa Francisco casándole a alguien. Ay, que no. Yo mismo, si le digo a alguien, te declaro marido y mujer, eso no vale. Ahora te voy a enseñar lo que vale. Entonces, dije que estábamos en Malaquías capítulo 2. ¿Qué dice Malaquías capítulo 2, versículo 14? Voy a empezar de ahí. Mas diréis, ¿por qué? Porque aquel que es, que será atestiguado entre ti la mujer de tu juventud. Está hablando la mujer, pues que has tenido un covenant, un pacto. La mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, de tu contrato. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque aquel que es, que era y que será,
el Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y aquel que cubre de iniquidad su vestido. Dijo aquel que es y que será de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, no quebrantes el contrato, el pacto. Entonces, vamos a ver que el Señor Jesucristo se fue al cielo, no nos dejó huérfanos, ha ido a preparar un lugar para nosotros y ya nos ha comprado, ha pagado la dote con su propia sangre. Y en 2 Corintios capítulo 11, Él está esperando esto. Dice, 2 Corintios capítulo 11. A ver. Dice, verso 2. Está hablando el apóstol Pablo diciendo a la iglesia en Corinto: porque os celo con celo de Dios. ¿Qué significa eso? Pues imagínense a José, que se había desposado con una virgen llamada María, y que cuando Josecito vio que María le estaba creciendo el vientre, quiso dejarla secretamente porque era un varón justo y no quería pues que la apedreen a María. Pero el Señor lo detuvo, ya ustedes saben la historia, el Señor tuvo que mandar un ángel y etcétera. Entonces, pero definitivamente que Josecito se sintió celoso. Es una reacción normal. Y la palabra de Dios dice acá: porque os celo con celo de Dios. ¿Por qué? Pues os he desposado. Aquí viene otra vez, desposado. Ese es el desposorio. El desposorio. Os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Como una virgen pura a Cristo. ¿Por qué la palabra de Dios dice: los he desposado? La iglesia está desposada, está pactada para la boda, está pactada para el casamiento, está pactada para el momento en que se cumple todo eso. Tiene que ser virgen. Ahora ven y me dirán: ay, hermano, todos estamos perdidos. Sí, la palabra dice que todos estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios en su gran misericordia con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Él, nos resucitó en una primera resurrección, nos sentó en lugares celestiales y nos hizo reyes y sacerdotes. Estamos reinando. Algunos que no creen eso, ese es su problema. El Señor Jesucristo dijo, Él mismo lo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, pasará de muerte a vida. ¿Qué es eso? Resurrección. Si tú no crees que estamos resucitados y que ya hemos participado en una primera resurrección, no puedo hacer nada por ti. Sí, porque algunos creen que, el milenio, cuando venga el Señor, se va a quedar en la nube ahí, luego no sé cómo va a ser, que va a estar 1000 años y otra vez Satanás se levanta después de 1000 años. O sea, ¿el Señor es Señor o no es Señor? Porque según entiendo que cuando Él viene se acaba todo. Para siempre, dice el Señor, viene a reinar. Él viene y separa el trigo, separa cizaña. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mateo 24 dice: inmediatamente después de aquella gran tribulación, los cielos se conmueven, las potencias de los cielos, se oscurece el sol y la señal del Hijo aparece, viene, envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Yo no sé de dónde se han inventado todas esas dispensaciones de la iglesia. Pero sí sé, yo no sé dónde se inventaron, pero sí sé que Dios está abriendo el entendimiento en estos últimos tiempos y está haciendo una línea. Los que creen su palabra y los que no la creen. Y les invito a ver el video más corto que tengo en todos los que tengo ahí, más de 100. El más corto dura 8 minutos. Y el título del video es: demostrando que los cristianos no creen en Dios. Les invito a que lo vean. El Señor está en una línea así: o crees lo que está escrito o no me digas que me crees, dice el Señor. O eres o no eres, o frío o caliente, tibio, vomito. Llegó el momento, el que es inmundo sea inmundo, el que está santo sea santo más. No hay grises. Ay, qué radicales, no espiritualices todo.
No tienes que espiritualizar todo. Créeme, el que no está conmigo está contra mí. Y esa palabra se está cumpliendo ahora. Segunda de Corintios 11. 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una mujer, como una virgen pura a Cristo. Y entonces vamos ahora a Efesios 5. Efesios 5. Vamos a leer el 25. Efesios 5, 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ok, y el versículo 27, que es el que quiero leer, dice: ¿a fin de qué? O sea, él ha desposado. Pero ¿a fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo. Pero ¿cómo la quiere Dios? La quiere virgen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Os he desposado como una novia virgen para Jesucristo. Y acá dice que el Señor Jesucristo pagó el precio del desposorio. Él dio su vida, derramó toda su sangre, nos compró con un precio bendito. Él tiene el derecho de poseer a su iglesia, pero la quiere virgen, pura y sin mancha. Esto está escrito ahí, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Y por ahí un sabelotodo por ahí. Ay, pero todos pecamos. Bueno, ni ninguna cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y que el Señor Jesucristo reprenda al diablo con su enseñanza de que somos débiles y siempre vamos a pecar. Como un muchacho me contó que su pastor, la autoridad, antes de bautizarlos y de casarlos, le dijo: pero tú sabes que te vas a seguir masturbando, ¿no? Así que no te preocupes, no te emociones tanto. Te vas a bautizar, pero siempre vas a ser débil. Es un hijo del diablo. Hablando, por si acaso. Sí, porque la palabra de Dios dice que no es maravilla, porque si Satanás se disfraza como ángel de luz, dice: no te maravillen que sus ministros se disfracen como ángeles de justicia. Pero la palabra de Dios me dice otra cosa. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. A su mujer. Esa palabra mujer significa juné. Se unirá a su juné. Y los dos serán, ¿qué? Una sola carne. No dice un solo espíritu. Grande es este misterio, mas yo lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete. Ay, Dios mío, respete a su marido. Sí, porque hay una que se cree más inteligente que el marido, y Dios no te dice ya. O sea que Dios lo dice: respeta. Entonces, vamos a entrar ya. Esto fue toda la introducción, ¿eh? No se preocupen que no me voy a extender mucho más. La introducción tiene que ser así para pues poner la inyección sin anestesia, porque es necesario. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Lo dijo Pablo, y también Dios, por la bendita misericordia de Dios, me lo permite y me da luz verde para poder decirlo yo mismo. Sí, porque algunos se creen que son siervos de Dios. Oh, sí. Van al seminario o viene uno y desde ese momento te unjo como pastor y reverendo. O sea que algunos se llaman a sí mismos. Y vamos a hablar de ese tema ahora. Vamos a hablar de un tema especial.
Y vamos a abrir el famoso compendio teológico más completo que existe en el Nuevo Testamento, que es el libro a los Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Entonces, aquí empieza el verdadero casamiento. Y de pasadita vamos a destruir argumentos que se han levantado en contra del conocimiento de la verdad. Como dice Pablo, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez y toda imaginación y todo pensamiento y toda doctrina que se ha levantado en contra del conocimiento de la verdad. ¿De cuál verdad? De esta verdad. Y llegó el momento de enseñar: sométase toda autoridad, dice, toda persona a las autoridades superiores. Y viene un hijo del diablo que se llama pastor, reverendo, obispo, apóstol, como quiera llamarse, sea quien sea, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el espíritu, el alma y los tuétanos. Y cuando una persona está viviendo y practicando el pecado delante de la presencia de Dios, es un hijo del diablo. ¿Con qué autoridad, Felipe Santiago, dices eso? Con la autoridad de la bendita palabra de Dios de Primera de Juan, capítulo 3. Con esta autoridad. Capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? Que te haga pecar. Que sientas el deseo de pecar. Por eso el Señor Jesucristo dijo: arrepiéntete de todo corazón, yo te perdono, yo te limpio. Y cuando Él limpia, esa vasija queda limpia, y entonces recién puede poner su espíritu, que es santo, dentro de ti. Porque Él nunca va a poner vino nuevo en odres viejos, porque si no se va a romper y se va a destruir eso. Vino nuevo en odres nuevos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Con esa autoridad te estoy hablando. Sí, porque hay un montón que se creen pastores y son unos hijos del diablo. Y llegó el momento que el pueblo de Dios, la verdadera desposada del Cordero, que está gimiendo por palabra de Dios, está gimiendo por la verdad y está por las calles, por los campos y los prados, toda enflaquecida, perniquebrada, con hambre, con sed, y las fieras del campo le están mordiendo y la están devorando a la iglesia. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo están en los púlpitos. Aleluya. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, está hablando ¿de qué? De las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, o sea, está hablando ahí, ¿cuántas veces se ha repetido autoridad? Autoridad superior. Esa palabra superior es la palabra 5242 en la concordancia Strong, que significa uperecho, que significa eminente, que sobrepasa o que está encima, por encima. O sea, sométase toda persona a las autoridades. Número 1, autoridad. Porque no hay autoridad, 2, repite doblemente la palabra, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que a quien se opone a la autoridad, 3, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. Esa palabra condenación significa crina, que es juicio. O sea, dice que el que se opone, resisten, acarrean juicio para sí mismos. Porque los magistrados, esa palabra magistrados es archón. Archón significa en el griego gobernante
jefe o príncipe. No está hablando de pastores, obispos y profetas. Está hablando de magistrados, que esa palabra es archón, que es gobernantes, jefes o príncipes. Y está hablando de autoridades civiles, judiciales. Y ahí está no tengo que inventar. Nadie tiene que inventar. Lean lo que dice la palabra de Dios. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Otra vez repite la autoridad. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bueno, pues si estás robando, te puedes ir a la cárcel. Porque es servidor de Dios. Ok, las autoridades son servidores de Dios, sí. Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. O sea, hasta la pena de muerte. Hay algunos países que tienen pena de muerte. En Singapur creo que el que está traficando con droga, pena de muerte. Si mal no me equivoco. Si me equivoco, bueno, me sepan disculpar. Creo que es en Singapur. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿De qué está hablando? ¿El pastor? ¿Del obispo? ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que está hablando. No hay que inventar. De estas clases de autoridades se está hablando. Las autoridades civiles, los jueces, los gobernadores, los archón, lo que dice la palabra. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, o sea, pues te pasa la luz roja, un ticket. Te pasas otra luz roja, otro ticket. Te pasas otra luz roja, otra vez, otra, te quitan la licencia. Sigues manejando sin licencia, te meten a la cárcel. De eso está hablando. Pues por esto pagáis también los tributos, o sea, pagan los impuestos. Está hablando de un gobierno civil, está hablando de un gobierno de hombres. Claramente, por ningún lado hay un pastor ahí que se quiere enseñorear. La palabra de Dios dice, vosotros pastores no se enseñoreen de la grey como si fueran ¿qué? Porque van a dar cuenta al pastor de pastores, por si acaso. O sea que la palabra dice no enseñoreándose de la grey, por si acaso. Pero hay algunos que creen que son la autoridad. Por lo cual es necesario estar sujeto. Ahora, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Dios mío, pero entonces no está hablando nada espiritual aquí. Está hablando de tributo, está hablando de pórtate bien, porque si no te meten a la cárcel, hasta la espada, hasta te pueden dar pena de muerte. ¿De qué está hablando? De eso, no hay que inventar. No debáis nada a nadie, o sea, no seas ladrón, sino amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás. Aquí ya viene algo espiritual. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Como hemos leído claramente, este pasaje de Romanos capítulo 3 no está hablando de las autoridades espirituales en absoluto. No está hablando del pastor, no está hablando del obispo. Si bien es cierto, pues la palabra de Dios dice, obedezcáis, o sea, obedeced a vuestros pastores, porque ellos también tendrán que dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, y también ellos van a dar cuenta al pastor de pastores, etc. Sí, lógicamente el Señor puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo, pero no para que se enseñoreen. O sea que el Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. Entonces, aquí claramente entonces está hablando de que las autoridades puestas por Dios y establecidas, está hablando de los magistrados, como repito, los archón, de los gobernadores, los de los príncipes. Y entonces cuando estamos hablando del tema del verdadero casamiento, quiero decir entonces bien concretamente que una pareja, un hombre y una mujer, deja al hombre a su padre, a su madre, y la mujer pues puede organizar una cosa linda, puede comprar su vestido blanco, se puede escoger un lindo lugar para cenar con los invitados. Todo eso está totalmente bien, y llega el momento de la ceremonia, y quien quiera que sea el hombre, no importa, acá no interesa
si es un buen siervo de Dios, regular, malo, si es un carnal, no carnal, y si es hasta un cualquiera, no importa. O sea, y viene la ceremonia, ¿no? Y vienen las palabras, bueno, como yo digo, las palabras mágicas, entre comillas, y no me entiendan mal, donde llega el momento donde dicen, y bueno, fulano de tal, fulana de tal, los declaro marido y mujer, puede besar a la novia. Y empieza todo el mundo aplaude. Quiero que sepan que si ellos nunca firmaron ante el notario legalmente en las autoridades, nunca se casaron delante de Dios. Esa es la verdad y por eso estamos acá enseñando delante de la presencia del Señor para su pueblo, para la edificación de su pueblo, porque hay mucha ignorancia y pues por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, mi pueblo perece, dice el Señor. Entonces hay muchos que están quemándose literalmente y pues por eso el Señor en su bendita misericordia nos ha entregado esta enseñanza para enseñar la verdad. Y la verdad es que cuando tú firmas ante las autoridades civiles, delante de un notario, delante de las autoridades, de los archón, de los gobernantes, de los jefes, de los magistrados, entonces delante de Dios tú te estás casando. Los ángeles son testigos, Dios es testigo, los demonios también son testigos y ese es el verdadero matrimonio, es el verdadero casamiento cuando tú firmas. Lo demás es un cuento, es una ilusión. Así que les dejo esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y estoy seguro que muchos que han pensado pues equivocadamente, porque como dijo Pablo, y él reconoció después de haber visto al Santo de Israel, haber oído su voz, Pablo cayó ciego, pues dejó todo lo que él creía que era hasta que se quedó ciego. El Señor lo llama y él reconoce y dice: yo habiendo sido blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Entonces hay cosas que hacemos ignorando, porque no entendemos, y al ignorar algo, lógicamente no crees en eso. Entonces Dios en su bendita paciencia ha esperado pacientemente pues los pecados de nuestra ignorancia y entonces nos está trayendo a la luz para conocer la verdad. Así que todos aquellos que no han firmado legalmente delante de las autoridades no están casados en absoluto, aunque le hayan dicho las palabras mágicas, ¿no? Los declaro marido y mujer. Si no firmaron, no están casados, así que les animo que vayan, no necesitan gastar dinero, vayan y cumplan delante de Dios, porque ese es el pacto que se hace delante de Dios. Así que sean bendecidos con esta enseñanza.